Hoy celebramos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, el martirio de San Óscar Romero, obispo y mártir, así decimos. San Óscar Romero, obispo y mártir. Santo y mártir, dos cosas importantes. Para que una persona sea reconocida como santo, no es por capricho de la Iglesia. Recuerden que es la vocación a la cual todos hemos sido llamados. Jesús mismo nos dice: sean santos como mi Padre y yo somos santos. Y además se nos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, para que la Iglesia logre llamar a una vida, a una persona que es santa, tiene que estudiar su vida completita, toda su vida. Tiene que estudiar su vida y comprobarse, después de un largo estudio, que esa persona sí vivió de acuerdo al Evangelio de Cristo. Esa persona sí fue capaz de vivir el Evangelio como Cristo nos pedía. O, porque alguien podría decirme: Padre, pero yo he conocido algunas personas que son pecadoras, que eran pecadoras y después la Iglesia los canonizó. Es cierto. Tenemos ahí un ejemplo de ¿quién? De un Saulo, que era un perseguidor de la Iglesia. Pero cuando ese hombre se encontró con el Señor, ¿qué obró en su vida? Un verdadero cambio. Y ese cambio fue capaz de mantenerlo hasta el final. Una lucha constante por querer hacer la voluntad de Dios. Y así vamos a tener a un montón de personas que antes de conocer a Cristo, por ejemplo San Agustín de Hipona, que él mismo va a decir: son tantos los pecados que yo he cometido en este mundo que me sería difícil contárselos. Pero desde que conoció al Señor, ese hombre obró verdaderamente un cambio en su vida. ¿Que le fue fácil? No, fue una lucha diaria para poder alcanzar la santidad. Entonces, cuando la Iglesia dice algo, esta persona es santa, es porque se ha comprobado que en esa persona encontramos verdaderamente un modelo de seguimiento del Señor. Entonces, cuando oigamos decir este es un santo, significa que esa persona ha vivido una vida de acuerdo al Evangelio de Cristo y que es una persona digna de imitar. Ojo con esto, que cuando se habla de santidad, se está hablando que es una persona digna de imitar. Es una persona que nos está mostrando el camino por donde tenemos que ir al Señor, por donde tenemos que buscarlo. Incluso nos está mostrando cómo podemos levantarnos después de dar en los dientes. Nos está demostrando en su vida que la misericordia de Dios es tan grande que fue capaz de perdonarle a él. Eso nos muestra la vida de un santo. Pero cuando hablamos de San Óscar Romero, obispo y mártir, estamos hablando de dos cosas. Una persona que verdaderamente vivió una vida santa de acuerdo al Evangelio, pero también estamos hablando de una persona que fue capaz de entregar su vida por Cristo y por la Iglesia. Hay un video ahí en YouTube, me parece que está en redes sociales, lo vi, donde le hacen una entrevista unos poquitos días antes de su martirio. Le dice un periodista: Monseñor, le dice, hay noticias por ahí que lo quieren matar, incluso hay amenazas serias contra usted, que lo van a matar. Y él dice con estas palabras, cualquiera de ustedes lo puede encontrar en YouTube, dice estas palabras: sí, soy consciente y sé que me van a matar, pero estoy preparado. Pero ¿y por qué no se va? Mire, puede irse para que no lo maten. No, dijo él, un pastor no abandona a su pueblo, a su rebaño.
un pastor no abandona a su rebaño. San Óscar Romero no era algo que desconocía que lo podían matar. Él tenía bien claro que estaba caminando hacia el martirio y murió en un tiempo de Cuaresma. Está caminando hacia el martirio, está haciendo el camino del Calvario y él sabe que lleva una cruz y que dentro de pocos momentos va a llegar al Calvario, al Gólgota, y va a ser crucificado. Y esa cruz que está llevando, ¿qué es? El dolor de ver a sus sacerdotes asesinados, el padre Rutilio Grande, uno de los sacerdotes que asesinaron, y muchos otros, el padre Alirio Napoleón Macías, que mataron aquí en San Esteban Catarina, que él mismo vino a celebrar la misa de cuerpo presente de ese sacerdote. Ahí estuvo celebrando San Óscar Romero la misa, y él era el que daba el grito de protesta, de cese al fuego, de que pare la injusticia. Él era quien gritaba y sabía que cada vez que él se comprometía más con el pueblo, cada vez que él más se comprometía con su país, que se comprometía con el que sufría, con el que estaba muriendo sin que nadie lo defendiera, él sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Por simple capricho? No, no lo estaba haciendo por simple capricho, lo hacía por amor a su pueblo. Y ustedes saben, y hemos escuchado muchas homilías de San Óscar Romero, que aún hoy, después de 42 años de su martirio, esas homilías siguen resonando fuertemente en nuestro corazón. Un llamado a la conversión, un llamado a la reconciliación, un llamado al perdón. Por eso lo mataron. Lo mataron porque no estuvo de acuerdo con las injusticias. ¿Y cómo no estuvo de acuerdo? No callando. Porque el común del clero, y eso ustedes bien lo saben, el común de los obispos, todos los demás obispos, quedaron callados ante las injusticias que se estaban viviendo. San Óscar Romero no. Y por haber puesto su grito en el cielo, de un grito de protesta contra esa situación, se echó encima a todos sus compañeros, a todos sus hermanos en la iglesia, obispos y muchos sacerdotes, porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Entonces lo que estamos recordando hoy, hermanos, no es simplemente que mataron a una persona, no, estamos recordando a un hombre que vivió su vida cristiana santamente, pero también a un hombre que tuvo el coraje de hablar por los que no podían hablar, un hombre que tuvo el coraje de defender a aquellos que nadie defendía. Él fue quien lo hizo. Muchos de nosotros, quizás, algunos quizás de los más jóvenes, ni se acuerdan o no lo conocieron y solamente lo ven como una historia. Yo me pongo a pensar esto. Ustedes saben que la revuelta más grande en nuestro país se dio después que asesinaron al arzobispo. Eso fue lo que conmovió aún los cimientos de nuestro país, los cimientos políticos, todo fue un escándalo a nivel mundial, que el arzobispo de El Salvador había sido asesinado. Su sangre va a marcar un precedente, y esas cosas, la sangre de este obispo, la sangre de muchos sacerdotes, la sangre de religiosas, catequistas, celebradores de la palabra, eso fue lo que la sangre que clamó la misericordia de Dios. Porque ustedes saben que todo en ese tiempo sucedían cosas y nadie decía nada, mataban a alguien y nadie decía nada, podían cometer cualquier tipo de barbaries y nadie decía nada, todos se quedaban callados. Pero ellos dijeron ya basta, ellos dijeron un alto al fuego, ellos llamaron a la conciencia, a un cambio, y eso fue lo que nuestro país tuvo otro giro. Yo me pongo a pensar, si estos hombres no hubiesen sido capaces de poner el grito en el cielo, si estos hombres, San Óscar Romero, no hubiese sido capaz
de dar su vida por nosotros, ¿cuál sería el rumbo de nuestro país? ¿Qué hubiese sido de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestra familia? ¿A dónde hubiera ido a terminar toda esta situación? Su sangre derramada en nuestra tierra es la sangre que nos trajo un cambio. Alguien podría decir, ¿y qué cambio, Padre? ¿Seguimos con injusticia? Sí, pero podríamos estar peor de lo que estamos. Podríamos estar peor de lo que estamos, incluso muchos de los que estamos hoy quizás no estuviéramos, porque la guerra nos hubiese llevado, o hubiera llevado a nuestros padres. Hoy es un día para recordar a esas personas que fueron capaces de darlo todo por amor a nosotros. Por eso hoy agradecemos al Señor y le bendecimos por la vida de San Óscar Romero, que una homilía no es suficiente para agotar todo lo que esta persona fue maravillosa. Gracias a Dios están saliendo muchos libros en nuestro país de su biografía, cómo fue que vivió él, cómo fue su seminario, cómo fue su sacerdocio, cómo fue ya como arzobispo de San Salvador. Les invito a todos a que antes de criticar esta figura o quizás verla como nada, estudiemos a fondo cómo fue la vida de nuestro mártir y obispo, San Óscar Arnulfo Romero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.